Sabadell. Buenos días, Andreu. Hola, buenos días. En primer lugar, para empezar poniendo el tema sobre la mesa, preguntarte cuál es la relación que se establece entre el contrato de compraventa y el de crédito documentario. Sí, efectivamente hoy vamos a abordar la particular relación que se establece entre el contrato de compraventa y el contrato de crédito documentario desde el punto de vista del Incoterm utilizado por las partes en su relación comercial, haciendo especial énfasis en aquellos casos en que el tránsito se realiza a través de contenedores. Ese será el objeto de la sesión de hoy. Pues muy bien, dicho esto, lo que podemos hacer, Andreu, es empezar. Bien, muchas gracias. Bienvenidos a esta sesión. Cuando a principios de 2010, finales de 2009, hicimos las sesiones de presentación de los nuevos Incoterms, solíamos iniciar con esta diapositiva en la que presentamos una de las frases más célebres de Winston Churchill, que fuera primer ministro británico, esa de que nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Él se refería a los pilotos de la RAF durante la batalla de Inglaterra, pero nosotros creíamos que esa frase también era adecuada a los Incoterms. Los Incoterms son solo 11, además son muy breves, 3 letras, pero prestan muchos servicios muy valiosos a muchos contratos y llevan haciéndolo desde hace mucho tiempo. Por tanto, los Incoterms también podrían haber sido objeto de esa frase. Cuando hablamos de Incoterms, estamos utilizando una contracción de la expresión inglesa International Commercial Terms, o términos comerciales de compraventa internacional. Se trata de unas reglas propuestas por la Cámara de Comercio Internacional para estandarizar prácticas. Las prácticas son muy diversas a lo largo en toda la geografía, pero no solo en la geografía, sino en los diferentes tráficos, y por tanto la estandarización de esas prácticas y también la estandarización de esa terminología contribuye a la seguridad del contrato, evita incertidumbres en la medida en que las partes conocen, saben a qué se refieren al utilizar una determinada expresión, y eso tiene un impacto evidente en la disminución de litigios. Los Incoterms son publicados por primera vez por la Cámara de Comercio Internacional en 1936. Eso no significa que podamos buscar mucho más allá en la historia algunos de esos términos, como por ejemplo el free on board, que podríamos encontrarlo con cierta facilidad incluso en la Edad Media. Pero el término Incoterms, o esa compilación, esa agrupación de términos comerciales tal como hoy la conocemos, se origina en 1936 a propuesta de la Cámara de Comercio Internacional. Esos Incoterms se han ido actualizando como el comercio ha ido variando, como han ido variando las prácticas comerciales y las prácticas de transporte, hasta llevarnos a la actual versión de Incoterms, la Incoterms 2010. Incoterms parte, como decíamos, de la idea del concepto de internacional. Sin embargo, los Incoterms no son privativos del comercio internacional, sino que también pueden ser utilizados en el comercio nacional o comercio doméstico. Esto siempre ha sido así. Lo que ocurre en el comercio internacional también ocurre en el comercio doméstico. Es una distancia o una diferencia, en todo caso, puede ser una diferencia de grados, de intensidad, pero los problemas acostumbran a ser parecidos, y por tanto los Incoterms también son útiles para el comercio doméstico. Lo que ocurre es que en esta última versión, en la versión 2010, la Cámara de Comercio Internacional ha puesto especial énfasis, especial relieve en ese uso doméstico. Por tanto, hablamos de International Commercial Terms para referirnos al tráfico internacional, pero esos Incoterms también deberían ser usados de la misma forma y con la misma intensidad o más si cabe en el tránsito o en las operaciones domésticas. Los Incoterms aclaran a las partes algo fundamental, que es la entrega. ¿Cuándo se produce la entrega? Es decir, cuándo la responsabilidad sobre la mercancía pasa del vendedor al comprador. Eso tiene un impacto en el riesgo. ¿Quién está soportando el riesgo? ¿En qué momento? Y por tanto también qué compañía aseguradora, de qué lado está la compañía aseguradora que va a tener que responder por los daños que puedan producirse en caso de siniestro. La entrega es fundamental porque además de la entrega se
genera la obligación del comprador, que sería la obligación de pago. Definir la entrega es fundamental en el contrato. Eso nos determina quién soporta los riesgos, pero también la división de costes, quién paga qué. No siempre coincide, como veremos, la división de riesgos con la división de costes. A veces los riesgos son del comprador, sin embargo, los costes todavía están siendo pagados y facturados por el vendedor. Pero es importante también utilizar el Incoterm, porque el Incoterm deja muy claro quién paga qué y evitamos de esta forma ineficiencias, que las dos partes acaben pagando por un mismo servicio de forma innecesaria. Y finalmente también aclara a las partes cuál es su responsabilidad en los tránsitos aduaneros cuando hay aduanas en los dos extremos de la entrega. Se ocupan, por tanto, de los derechos y obligaciones de las partes en el contrato de compraventa. Los Incoterms son parte del contrato de compraventa, no son parte del contrato de transporte ni son parte del contrato de seguro. Afectan al transporte, afectan al seguro, pero son parte del contrato de compraventa de mercancías. No son útiles para la prestación de servicios. Tiene que haber entrega y la entrega se produce en la mercancía, en bienes físicos, tangibles y no intangibles como en servicios. Y es utilizable para contratos no solo internacionales, insistimos muy especialmente en este aspecto, sino también en contratos domésticos. Los Incoterms, por otro lado, no se ocupan de aspectos relevantes de la compraventa, uno tan relevante como es la propiedad. La propiedad será abordado o dependerá de la ley aplicable y de lo que determinen las partes también en el contrato, pero en último extremo dependerá de la ley aplicable. El Incoterm no entra en la propiedad, no hay que confundir entrega, responsabilidad con propiedad. La responsabilidad puede estar del lado del comprador, sin embargo, la propiedad ser todavía del vendedor. Son dos aspectos distintos. Tampoco se ocupa de las consecuencias del incumplimiento. Cuando hay un incumplimiento, eso de nuevo será la ley aplicable la que nos dé una solución última. En el tráfico de mercancías podemos distinguir tres grandes clasificaciones. Una sería graneles, hidrocarburos, grano, este tipo de mercancías. Otro sería lo que podríamos denominar carga general no contenedorizada, es decir, esa mercancía que no es un granel pero no va en contenedores, vehículos, por ejemplo. O por último, el tráfico más común hoy en día es el de contenedores en sus dos variantes, o bien el contenedor completo cuando la expedición ocupa en origen o en destino o en ambos extremos un contenedor en su totalidad, eso sería la carga completa o el Full Container Load, la FCL, o cuando no se ocupa esa totalidad, cuando hay que optimizar un contenedor con varias expediciones, cuando aparece la figura del consolidador que se dedica a optimizar ese tránsito de contenedor, entonces estaríamos ante un grupaje, un Less Than Full Container Load o LCL. Pues bien, estos tres tipos de tránsito acostumbran a estar relacionados con una variante o con un tipo de contrato específico. En el caso de los graneles, normalmente, casi siempre, se opera a través de la póliza de fletamento, del charter party. La póliza de fletamento o el tráfico en graneles podría estar muy relacionado con esta imagen. En esta imagen vemos aquí un buque, probablemente sea un buque gasista, una terminal gasista, donde el vendedor estiva o guarda en sus propios silos, en silos del vendedor, el gas o el crudo que va a vender. Y a través de las tuberías de la propia terminal que opera el propio vendedor, hace la entrega de ese gas, hace la entrega de ese hidrocarburo a las bodegas del buque. Por tanto, ahí hay una entrega del vendedor directamente al buque. La entrega a bordo es muy relevante en este tipo de tráfico. En el caso de la carga general no contenedorizada, aquí podemos también encontrarnos con fletamento, cuando la expedición es muy grande y lo que se hace es alquilar o chartear, fletar un buque completo, o a través a veces también de línea regular, cuando no se ocupa todo el buque y se opera un tráfico regular. La carga general, decíamos que sería, por ejemplo, el caso de vehículos. Aquí también el fabricante de vehículos produce sus vehículos, los almacena en una terminal en el puerto,
y sus propios operarios, sus propias operaciones, son las que lo acaban cargando, subiendo por la rampa al buque. Por tanto, ahí también hay una entrega directa del vendedor al transportista a bordo del buque. De nuevo, el concepto a bordo es perfectamente relevante. Y por último tenemos el caso de contenedores. En el caso de contenedores, ahí estaríamos hablando generalmente de líneas regulares. Cuando vemos el tráfico de contenedores, ahí no vemos ningún buque, sino que la imagen que nos viene a la mente es la carga, la estiba, el completaje de un contenedor. Ahí no hay una entrega a bordo. Esto se produce en los terminales del transportista o incluso en los propios locales del vendedor. Hay una entrega al transportista para que éste introduzca la mercancía en el contenedor. Y eso ocurre mucho antes de que la mercancía esté a bordo de un buque que, por otra parte, puede que no haya ni tan siquiera tráfico marítimo y por tanto no sea en absoluto relevante la existencia de un buque. Es decir, aquí no hay, el concepto a bordo no tiene ninguna relevancia práctica generalizada en el caso de contenedores. Eso va a tener un impacto directo en la estructura de los Incoterms. Los Incoterms, si vienen a dar una respuesta a las obligaciones de las partes en los diferentes tráficos, elementos tan distintos como la entrega por parte del transportista a bordo del buque o no a bordo del buque van a determinar dos tipos básicos de Incoterms. En la columna de la derecha tendríamos los Incoterms marítimos, aquellos en que es perfectamente relevante en que se produce una entrega a bordo, aquellos en que la responsabilidad es del vendedor hasta que se entrega a bordo del buque. En la columna de la izquierda tendríamos el resto, cualquier modo de transporte, unimodal, no marítimo, pero específicamente de forma muy destacada el tráfico de contenedores, que es un tráfico en esencia multimodal. Entonces, los 11 Incoterms van a distribuirse en cualquiera de estos dos grupos. Empezamos por el Incoterm de menos responsabilidad del vendedor, ex-works. Ahí el vendedor cumple su parte del contrato comunicando al comprador que la mercancía está a su disposición. Eso ocurre mucho antes de que se active el transporte, por tanto, ahí no hay ninguna relevancia no ya de entrega a bordo, sino de entrega al transportista. Por tanto, ese Incoterm nos va a caer en la columna de la izquierda, en la que podemos denominar de forma genérica la de tráfico de contenedores. Los términos F se dividen, ahí caen unos en cada lado. Tenemos uno muy conocido, el FOB, el Free On Board, donde precisamente, como su nombre indica, la entrega a bordo es tan relevante que llega a constituir el propio nombre del Incoterm. Ahí hay una entrega por parte del vendedor al transportista a bordo del buque. Cuando eso no se produce, cuando no hay esa entrega a bordo del buque, como sería el caso que hemos visto de contenedores, la entrega se produce en lugares anteriores, en terminales de carga o en locales del vendedor, entonces el Incoterm que prevé ese tipo de tráfico es el FCA. En el caso del grupo C, de los términos C, los tendríamos repartidos aquí a partes iguales. También, de nuevo, vemos uno de los Incoterms más conocidos, el CIF, en el lado del marítimo a bordo, porque el CIF también significa o comporta una entrega a bordo por parte del vendedor. El equivalente del CIF en la entrega no a bordo, en el tráfico de contenedores, sería el CIP. Y por último tenemos los tres Incoterms de entrega en destino, aquellos en los que máxima responsabilidad del vendedor, en los que el vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto de destino, probablemente en los locales del propio comprador. En esos Incoterms, si la entrega es en los locales del comprador o en destino, la entrega a bordo, si es que existe, no tiene absolutamente ninguna importancia. Por tanto, eso quedaría en el lado de los Incoterms de cualquier modo de transporte, no específicamente marítimos. Por tanto, tenemos 7 en la columna izquierda contenedores y 4 en la columna derecha marítimo, a bordo. Los Incoterms están construidos de forma que van aumentando la responsabilidad de una de las partes del vendedor y van disminuyendo la responsabilidad del comprador como consecuencia. Empezamos por el ex-works, en el que decíamos que es la mínima responsabilidad del vendedor. El vendedor ha cumplido poniendo la mercancía a disposición del
comprador en sus propios locales. Por tanto, es entrega en los locales del vendedor sin que para ello esté implicado ningún transportista. Una comunicación de puesta a disposición, eso se entrega y por tanto generaría ya o podría generar ya la obligación de pago. Cuando el vendedor debe no solo ponerla a disposición del comprador, sino además entregarla al transportista, un transportista enviado por el comprador, entonces estamos en los Incoterms del grupo F. Hay entrega al transportista. Si además de entrega al transportista, tratándose de un transportista, en este caso seleccionado por el vendedor, estaríamos en los Incoterms del grupo C, en la versión CPT-CFR, CFR sería la marítima, CPT la de contenedores, en la que hay entrega al transportista, pero de un transportista contratado, activado desde el lado del vendedor. Si además en ese grupo C, contratando al transportista, el vendedor debe además contratar el seguro, entonces estaríamos en los Incoterms con la I, CIP, CIF, CIF para marítimo, CIP para contenedores. Y si ya, por último, el vendedor debe responsabilizarse de la entrega hasta destino, entonces estaríamos en los Incoterms del grupo D. Por tanto, estamos hablando de un escalado de responsabilidades en que la entrega se va desplazando de origen a destino. Hemos dicho que la entrega era crucial en la compraventa, por tanto, la definición de la entrega es fundamental en el contrato de transporte, de ahí la importancia de los Incoterms. Aquí tenemos una imagen, una carrera de 4%, donde hay una entrega defectuosa. El equipo que va en cabeza pierde el testigo, puede seguir corriendo, pero quizá llegue el primero, pero no optará a medalla, estará desclasificado. Para que optar a medalla, para obtener el resultado el resultado esperado, la entrega debe ser impecable y para eso hay que definir la entrega perfectamente en el contrato de compraventa y de eso es de lo que se ocupan los Incoterms. Los Incoterms, desde el punto de vista precisamente de la entrega, podemos aún subclasificarlos en dos grandes familias. Una primera familia sería aquellas en que la entrega se produce en origen, en que el riesgo de la entrega es del comprador desde origen. Por ejemplo, aquí hay que tener en cuenta, a veces genera una cierta confusión, para nadie es un secreto o es un problema entender que FOB Valencia o FCA fuera hasta Bombay y sin embargo eso no es cierto, son Incoterms de entrega en origen, por tanto la entrega es exactamente la misma, idéntica en un CIF Bombay que en un FOB Valencia, de la misma forma que es exactamente igual en un CIP Bombay que en un FCA Valencia. Por tanto, los Incoterms del grupo C, a pesar de que la población, la localidad que acompaña al Incoterm esté ubicada en destino, son Incoterms de entrega en origen. La responsabilidad de entrega en destino se produciría exclusivamente con los Incoterms del grupo D. En el grupo D es riesgo del vendedor hasta destino. La mercancía, el vendedor se ocupa de la entrega de la mercancía en destino. Cuando hablamos de entrega en destino, estamos hablando de una terminal, quizás son los locales del comprador, pero puede ser una terminal, un puerto. Aquí vemos un gráfico del puerto de Rotterdam. Es un puerto muy grande, pero no es ni mucho menos el mayor o de los mayores del mundo. Desde la embocadura del Rin hasta el punto más interior hay unos 40 kilómetros. Entonces, entregar en Rotterdam puede ser confuso. No es lo mismo entregar en el kilómetro 1 que entregar en el kilómetro 40. Ni es lo mismo del puerto de Rotterdam o del puerto de entrega, es aquel en que se va a producir la entrega de forma específica, donde va a bascular la responsabilidad del vendedor al comprador.